Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Nacho Luque, fundador de tumindfulness.com, un espacio en el corazón de Triana, en Sevilla, para practicar la atención plena, la conciencia y la calma. En esta charla, Nacho nos comparte cómo inició tumindfulness.com, sus diferentes programas y el impacto positivo del mindfulness en nuestras vidas. En el mindfulness, tu maestro eres tú. A nuestra mente no le interesa que estés perdiendo el tiempo con los ojos cerrados, simplemente respirando. Entonces, en cuanto llega un minutillo, 2 minutillos, te empiezan a saltar pues, una serie de estímulos, pensamientos, inquietudes, molestias. La parte positiva de la vida nos la vamos perdiendo mientras estamos en guardia o peleándonos con la parte más negativa de la vida. Lo que realizas es un proceso de autoindagación, ¿no? Entonces, ahí descubres muchísimas cuestiones, te haces preguntas, te responde, incrementa todo lo que empieza por autoestima, autoconfianza, autoaprecio, autoconcepto, autovaloración. Entonces es un proceso precioso, precioso, precioso. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Nacho, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre cómo creas tu mindfulness.com y tu experiencia al estudiar, practicar y compartir el mindfulness con las personas. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿cómo llega a tu cabeza la idea de crear un espacio para que las personas conozcan y practiquen mindfulness? Vale. Bueno, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí. Yo llego al mindfulness, de hecho, hace ya como unos 12 años aproximadamente que me dedico de manera exclusiva, profesional, no hago otra cosa. Y te decía que como la mayoría de las personas que llegamos a dedicarnos a esto, venimos por algún tipo de cambio drástico, ¿no? En nuestra vida. Yo, previamente al mindfulness, me dedicaba al ámbito empresarial, tenía, tenía, tenía una empresa propia desde muy jovencito. Eh, yo te diría que pues con apenas 30 años yo tenía una empresa con, pues casi 200, 300 personas a mi cargo, ¿vale? Y con todo lo que eso, con todo lo que eso conlleva, ¿no? De problemas de sueño, me refiero, pagar Claro. nóminas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, te digo esto porque yo estuve sometido a un contexto de estrés continuo desde muy joven, ¿vale? Incluso si tiráramos hacia mi adolescencia por otro tipo de cuestiones, pues también podríamos decir que había estado sometido a situaciones de estrés. Entonces, de alguna manera, yo tuve que aprender a convivir con todo eso. Yo tenía claro que lo mejor que podía hacer por la noche era dormir. Si al día siguiente quería solucionar mis problemas en el banco, con los empleados, con la competencia y demás. Entonces yo fui de manera autodidacta y además me sería complicado explicarlo, ¿no? Yo fui aprendiendo a convivir con el estrés y vivir en calma con una situación difícil. Y de hecho me preguntaban en muchas ocasiones, oye, ¿tú cómo lo haces? No sé, no lo sabía explicar. Y entonces, pues hace ya mucho tiempo fui a una formación había un curso, hablaban de una cosa que se llamaba mindfulness, que yo no lo había escuchado en mi vida. Y entonces fui y me encantó porque dije, wow, esto es la manera sencilla y basada en la evidencia científica de explicar lo que yo hago para dormir por las noches, para no estar tan estresado. Y entonces me empecé a formar con idea de implementarlo en la empresa, ¿no? En el ámbito empresarial. Y bueno, me fue gustando, me fue gustando. Se dieron ciertas circunstancias, como que la actividad a la que yo me dedicaba pues, me dejó de motivar, económicamente ya no era tan interesante y bueno, pues al final pues me llegó una crisis de todo tipo y decidí vender la empresa y cambiar de... Y entonces me pegué como un año sabático pensando qué hago, qué hago, qué hago. Y como a mí esto ya se me daba bien y me gustaba mucho, dije, bueno, pues ¿y por qué no hago formaciones de mindfulness para llevarlo al ámbito empresarial como yo hacía en la mía? Y Ok. empecé a dar charlas, sin mucha expectativa, empezaron a gustar y bueno, pues venía más gente y dije, bueno, pues voy
a montar ya una sala donde yo esté y me dedico de verdad. Entonces, pues, ya te digo, hace ya casi unos 12 años, 10, 12 años, que di el paso 100% y aquí me quedo. Entonces, bueno, Genial. ya me formé, hoy día la enseñanza del mindfulness está muy protocolizada, ahí, digamos, son ciclos avalados por universidades. Entonces, bueno, pues decidí formarme a través de una de ellas, estuve varios años formándome y sigo, vamos, no es algo, no paras nunca de formarte, pero ya no hago otra cosa. Genial. Pero entonces dices, empiezas cuando tú tenías una empresa y tú hacías esto para relajarte de manera, dijéramos, no tan sistemática, ¿no? O sea, es, Ujú. es una cosa con la que te conectaste. ¿Y cómo era ese momento? Pues, porque cuando estás en la empresa tienes que me gustaría pasar a eso también, porque justo si empiezas con la parte empresarial, pues es importante ver cómo lo llevas después, ¿no? Pero tú en tu práctica estabas acostumbrado antes de dormir realizar mindfulness a pesar de no saber de qué iba realmente, teóricamente, pues, ¿no? Sí, podríamos decir que más que una práctica formal, una práctica concreta, yo había aprendido a convivir con la dificultad, ¿no? Y entonces me había vuelto una persona pues muy objetiva, muy realista, ¿no? Yo identificaba si aquello que me quitaba el sueño podía solucionarlo precisamente por la noche, o era mejor esperar al día siguiente, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si tengo imagínate, ¿no? Tengo una reunión con el director del banco para negociar que me renueven una póliza de crédito. Yo puedo estar ahora toda la noche muy nervioso, sin dormir, no vaya a ser que no me la renueven, ¿no? O puedo decidir dormir tranquilamente y así estar más fresco, más concentrado mañana para convencerlo, o Sí, y convencerlo. eso es totalmente el rollo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. si no te detienes, la mente sigue jugando malas pasadas, ¿no? Y en este rollo de, bueno, tenías una empresa, 200 personas, y ahora corto todo y paso a la experiencia de crear tu mindfulness.com. Sí. ¿Cuáles serían 3 palabras con las que definirías este antes y después, no? O sea, esta experiencia al crear tu mindfulness. Bueno, yo antes podríamos decir que eh, trabajaba para vivir, ¿no? Es decir, yo antes me dedicaba, no tenía más remedio, me había metido en el ámbito empresarial porque me gustaba, ¿no? El depender solamente de mí, ser autosuficiente, autónomo y demás, pero al final trabajaba para vivir. Y ahora, mm, bueno, yo te diría que disfruto muchísimo más de la vida trabajando. Yo ahora disfruto con lo que hago. Cuando tengo un curso, una formación, yo disfruto, estoy deseando que si mañana tengo una formación, pues la verdad es que estoy deseando que llegue mañana para ir. Es como que lo disfruto. Me permite ganarme la vida. mm, y además, bueno, pues entiendo, es interesante. Mi relación con lo que antes eran clientes, ¿no? Antes era una relación de mucha exigencia, el cliente te exige mucho y ahora mi cliente, que yo le llamo alumnos, ¿no? Mis alumnos, lo que son es muy agradecidos. Entonces, quieras que no, hace que el trabajo sea mucho más dulce, mucho más pausado, mucho más tranquilo. Es decir, la idea del Ikigai, ¿no? Estoy haciendo algo que me permite ganarme la vida, que además considero que se me da bien, yo creo que se me da bastante bien. A la gente le gusta, es bueno para el mundo, es decir, que yo creo que estoy en mi sitio, ¿no? He encontrado mi sitio. Genial. Pero justo no sé qué tan complejo es el hecho de decir, me disfruto mucho esto, pero además hago que me vaya bien, porque muchas veces podemos disfrutar un montón de cosas, pero es complicado. ¿Crees que el mindfulness te ha puesto en esa sintonía de decir, okey, esta atención, esta práctica me ha llevado también a ganarme la vida de otra manera, no solamente a practicarlo? Claro, claro, por supuesto. Es decir, podríamos decir que del ocio he creado el negocio, ¿no? Utilizando esa idea. Sigo haciendo algo que me gustaba, pero que además me permite, como digo, ganarme la vida. Luego, la retribución que tú obtienes en una actividad, en un trabajo, no solo, así lo entiendo yo, no solamente debe ser económica, ¿no? Monetaria,
Claro. eh, tú puedes ganar mucho, pero estar haciendo algo que no te gusta, ¿no? Y eso te genera desgaste. O puedes estar haciendo algo que, aunque te guste, y te permita ganarte la vida, no te deje tiempo para disfrutarla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora tengo como, son 3 fuentes de beneficio. Uno, el económico, que no es que sea una actividad muy, muy lucrativa, pero que me permite vivir. Pero luego tengo una fuente de gratificación a base de la satisfacción que percibo por parte de los clientes y luego una gratificación importantísima, mi tiempo, ¿no? Yo me organizo mi tiempo y quieras que no, pues, la suma de todo esto me compensa muchísimo, muchísimo. Claro. Oye, y regresando a las 3 palabras que definen tu experiencia, ¿cuáles serían? Pues una de ellas es dulzura. Yo siempre digo que tenemos que intentar que la vida sea dulce. Eh, las otras dos, pues quizá, aunque pueda sonar un poco manido, pero yo te diría que aquí y ahora, básicamente, es Genial. la clave. Centrarme en lo que estoy haciendo en este momento e intentar que ese saborcillo sea dulzón. Ahí entra ya un conjunto enorme de palabras como la aceptación, la tolerancia, la paciencia, ¿no? Pero esas 3 palabras yo creo que sí. Dulzura, aquí y ahora, sí. Y este aquí y ahora, porque también el concepto, ¿no?, de la impermanencia es algo que tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces es difícil el realizar el aquí y el ahora porque pasas al futuro constantemente, o al menos a mí muchas veces me pasa, ¿no? Quiero ir hacia donde no hay nada, ¿no? ¿Cómo practicas o qué recomiendas, al empezar, ¿no? A decir: "Oye, espérame, me estoy yendo 10 años para allá y allá no hay nada". ¿Cómo volver al aquí y a la hora? De alguna manera, utilizando una analogía, esto es como es un entrenamiento, básicamente es un entrenamiento, pero es el entrenamiento del no hacer nada, ¿vale? Es que el no hacer nada no es fácil. En cuanto tú te sientas, no sé, por utilizar el ejemplo quizás de una meditación, las meditaciones son como, pues no sé, como en un gimnasio tú tienes máquinas para entrenar grupos musculares, en una sala de mindfulness lo que tienes son ciertas meditaciones, ciertas prácticas que te permiten entrenar grupos de habilidades, ¿no? Cuando tú cierras los ojos y simplemente intentas sentir tu respiración en una postura cómoda, pues eso puede ser muy relajante. ¿Qué es lo que Claro, ocurre? Que no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque con la de cosas que tenemos que hacer, a nuestra mente no le interesa que estés perdiendo el tiempo con los ojos cerrados, simplemente respirando. Entonces, en cuanto llega un minutillo, 2 minutillos, te empiezan a saltar pues una serie de estímulos, pensamientos, inquietudes, molestias, y en esa lucha terminas distrayéndote. La meditación lo que te permite es darte cuenta de ese proceso, dejar de pelearte, dejar para más tarde, quizá ese soluciona el problema y centrarte ahora en lo que estaba haciendo, que era prácticamente nada, prácticamente nada. Entonces, lo que seguimos al meditar son pues dinámicas muy simples, no digo fáciles, simples, ¿vale? Que te permiten entrenar ese no hacer prácticamente nada. claro. La Oye, pero también no, no, continúa, no, te continúa. decía, y la repercusión que tiene eso, porque decimos, bueno, ¿y esto para qué? Pues, porque a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel mental, a nivel cognitivo, ese no hacer nada implica un auténtico bajón de intensidades. Nuestras emociones se atenúan, nuestra fisiología mejora, nuestro ruido mental se calma y bueno, pues al final conseguimos que siendo la vida la misma, la percibas con más dulzura. Es como ponerte en forma física, es decir, tu vida va a ser la misma, pero los problemas, las circunstancias, vives en el mismo sitio, pero no es lo mismo cuando uno está en forma física que cuando no lo está, ¿no? La vida es más grata, ¿no? Cuando uno está en forma física, podríamos decir, pues, por utilizar Claro. esa analogía. Sí, porque sí, justo, puedes caminar más lejos y en la mente puedes controlar estas cosas que llegan. Y sí, el ejercicio de poder observar sin juzgar los pensamientos, pues sí que viene bien, ¿no? Pero también entiendo que el mindfulness ayuda a deshacer estos procesos automáticos de la mente. ¿Cómo sucede esto ya a nivel, justo un poquito más cognitivo? No lo sé. Eh, Verá, nuestro cerebro es una máquina de supervivencia, ¿vale? Entonces sobrevivimos a base de solucionar problemas. La mejor manera o la manera más rápida de solucionar un problema es no metiéndote en él, evitándolo. Entonces, siguiendo esa idea, nuestra mente es una especie de radar que está muy atento
a verlas venir, ¿no? Entonces, por eso nos anticipamos demasiado. Entonces, claro, esos estímulos que pueden implicar problemas son los que a nuestra mente le interesa. Los estímulos que no implican problemas, esos pasan desapercibidos. Por Ya, eso tenemos esa especie de sesgo, de filtro más negativo. Es decir, la parte positiva de la vida nos la vamos perdiendo mientras estamos en guardia o peleándonos con la parte más negativa de la vida. ¿Vale? Entonces, okey, claro, si yo ahora estoy, no sé, pues disfrutando de este momento, es posible que en mi mente vaya llegando información de lo que tengo que hacer mañana. Mañana tengo un retiro, mañana tengo una formación, Entonces, si yo ahora estoy más pendiente de lo que tengo que hacer mañana, me estoy perdiendo este momento de disfrute, dejo de ser eficiente, si esto fuera una, bueno, pues, por ejemplo, en esta charla, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es estar en este momento. Y cuando yo estoy en este momento y me doy cuenta de que estoy en este momento, me relajo, me vuelvo, como digo, mucho más eficiente, soluciono mis problemas de una manera más adecuada y eso al final pues me permite hoy dormir mejor. Si claro. eso se lo sumas todos los días, todos los días, todos los días, pues tu vida va siendo mucho más dulce, como digo, mucho más interesante. Excelente. Oye, Nacho, ¿y después de cuánto tiempo? Porque también es esa, ¿no? De que uno dice: "Bueno, ya, 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 me voy a poner las pilas y voy a respirar". Y no sucede como tan así. ¿Después de cuánto tiempo de integrar la práctica empiezas a notar cambios, a sentirte mejor? Haciendo la analogía del gimnasio o de lo que practiques como deporte, ¿no? Mira, las sensaciones son inmediatas, las sensaciones, ¿vale? Es decir, tú haces una meditación con una guía específica, sobre todo cuando estás empezando, y yo, alumnos míos que vienen el primer día, se van encantados, se van diciendo, esto es una gozada. Pero eso son sensaciones, tú ahí no has desarrollado prácticamente nada, ¿no? Es como si vas, no sé, como si un día haces una dieta muy equilibrada, muy ligera, muy energética, y te sientes muy bien, pero no ha cambiado tu manera de alimentarte, no ha cambiado tu metabolismo, no ha cambiado nada, ¿vale? Si eso lo conviertes en una rutina, en un entrenamiento, en 2 meses, de hecho sobre eso hay ya mucha evidencia científica, en 8 semanas se detectan cambios medibles en el cerebro, en la masa gris, en las constantes a nivel fisiológico, que empiezan a hacerse permanentes si mantienes el entrenamiento. Yo utilizo muchísimo en mis formaciones el ejemplo del deporte. Tú puedes estar 2 meses haciendo deporte y te pones, si lo haces todos los días, bien hecho, sin lesionarte, te pones bastante en forma en 2 meses. Pero eso no te garantiza que ya sigas en forma si después de esos 2 meses lo dejas. Entonces, Claro, es una práctica continua, continua, es un hábito continuo, como el tocar la guitarra, como esquiar, como bailar. No se trata de que nos obsesionemos con esta historia, pero sí debemos de practicarla, convertirla en un hábito de vida, claro. prácticamente, ¿vale? Pero Y las sensaciones son inmediatas, yo diría que son inmediatas. ya, había también entendido, ¿no? Que puedes hacer mindfulness al desayunar, al tomarte el café, al bañarte, al platicar con otra persona, ¿no? O sea, se basa en estar, en lo que Ujú. estamos. Pero, ¿qué sucede en la cabeza que hace que o provoque ese mindfulness, ¿no? Mira, verás, eh, digamos que nuestra mente podríamos decir que es como un interruptor, encendido o apagado, ¿vale? De hecho, está relacionado literalmente con lo que ocurre con nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso autónomo, por libre, tiene esa parte de interruptor encendido, sistema nervioso simpático, o esa parte de interruptor apagado, sistema nervioso parasimpático. Cuando está encendido, nuestro cuerpo lo que libera son hormonas, neurotransmisores relacionados con la acción, todas las Okey, hormonas del estrés, ¿no? Cortisol, adrenalina, y cuando está apagado, utilizando esa metáfora, lo que generamos son las hormonas de la restauración, la oxitocina, se regulan los niveles de dopamina, de HA, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás pensando en la experiencia, viviendo por anticipado, cuando estás en la parte del pensamiento, lo que tenemos es una predominancia de ese sistema nervioso simpático, el encendido. Cuando estás en la experiencia, viviendo, tocando, siendo consciente de la experiencia, lo que tienes más es activo esa parte del sistema nervioso parasimpático. Entonces, el entrenamiento es intentar acumular minutos, por quizás expresiones que sean fáciles de entender, acumular minutos a lo largo del día en ese sistema más apagado, es decir, están siendo conscientes de la experiencia. Por simplificar mucho, podemos decir que
o estoy viviendo la experiencia, siendo consciente de ella, o estoy pensándola, no puedo estar en ambos sitios. Entonces, yo puedo practicar mindfulness, como tú bien dices, con una meditación, es lo que se conoce como práctica formal, te pones con cierto formalismo, por aquello de ahí el nombre, en una sala, en tu casa, donde tú quieras, y durante X minutos, más o menos, te dedicas exclusivamente a realizar la ejecución de un ejercicio, podríamos decir, que sería esa meditación. Eso era la práctica formal. Ok. Pero luego estamos vivos el resto del día y estamos despiertos el resto del día. Entonces, cuando yo estoy desayunando, yo puedo estar muy consciente de cómo cruje el pan, de cómo huele el café, y yo puedo estar muy pendiente de mis 5 sentidos y conectado con la experiencia. Eso es lo que se conoce como práctica informal. Entonces, esa práctica formal, unido a la práctica informal, lo que me permite es crear un entrenamiento continuo de la conciencia. Al final, el mindfulness lo que me permite es ir elevando mi nivel de conciencia, mi nivel de conciencia. Y lo entreno o bien formalmente o bien informalmente. ¿Vale? Ya. Y este nivel de conciencia, ¿no? Porque se dice: "Oye, es que tienes que aumentar tu nivel de conciencia", pero, ¿cómo lo definirías? Porque al final, ¿qué es estar consciente o qué es estar despierto de la mente? Imagínate que tienes un problema, ¿vale? Por utilizar una metáfora que también nos permite entenderlo rápidamente. Imagínate que tienes un problema y ese problema te absorbe, te agobia, ¿no? Te impide dormir. El, el ejemplo, la metáfora que yo utilizo es como si fuese un laberinto. Si tú estás dentro de un laberinto, si tú estás dentro del problema, ¿no? Si el problema te absorbe, si estás dentro del laberinto, el laberinto te absorbe, desde dentro del laberinto, tú lo único que ves son las paredes del laberinto, ¿vale? Claro. Y pierde la perspectiva. Elevar la conciencia, utilizando más esa metáfora de elevar la conciencia, sería como Mm, elevar nuestro punto de vista. Sería algo así como vernos a vista de pájaro, a vista okey. de dron, ¿no? Entonces, desde arriba, yo me sigo viendo en el laberinto, pero desde arriba. Entonces, yo tomo, o puedo ver la magnitud del problema. A veces el problema, el laberinto, no es tan dramático, a lo mejor es simplemente un callejón, no es un laberinto tan... eh, me doy cuenta de si voy en dirección adecuada o no. A veces el problema que quiero resolver no hay forma de resolverlo, o no depende de mí, o no lo estoy acometiendo de la manera más adecuada. Entonces, ese elevar conciencia lo que me permite es incorporar más información, más información, más información. Entonces, si yo soy capaz de tener esa información ahora, gestionaré esa situación de una manera distinta. Seguramente que alguna vez te ha pasado que has discutido con alguien y a los pocos minutos o al día siguiente, un poquito más en calma, has dicho, ¡buah! La que lié y tampoco era para tanto, ¿no? Claro. Pero objetivamente hablando, lo que ocurrió sigue siendo lo mismo. Es decir, lo que tú me dijiste ayer hoy sigue siendo igual, pero ¿por qué hoy lo veo con menos dramatismo? Pues porque hay más calma, hay más información, con esa información se genera otras conclusiones. Entonces, si yo la información que tengo hoy en frío lo hubiera tenido ayer en caliente, ¿no? Pues quizás ayer no te habría dicho lo que te dije o no habría generado ese impulso que tuve. Esa es básicamente la idea del mindfulness, el darme ahora, en este instante, en el aquí y en el ahora, más información. ¿Cómo obtengo más información? Pues parándome a darme cuenta de lo que está ocurriendo en este instante. Claro, lo que está ocurriendo en este instante no solamente fuera, ¿no? Las texturas, los olores, sino también dentro. ¿Qué emoción tengo que está filtrando mi comportamiento, condicionando mi comportamiento? ¿Qué tipo de pensamiento estoy alimentando que está generando esa emoción? ¿Vale? Pues si yo soy capaz de darme cuenta de todo esto, a lo mejor mi reacción es totalmente distinta. Ya. Y ahorita dices varias cosas, me recordaste un poco el libro del algoritmo de la felicidad de Mo Gaudat, ¿no? Y decía esto: el jefe eres tú, ¿no? Tú puedes cambiar o elegir qué pensamiento llega a tu cabeza, pero en teoría suena muy fácil, pero ¿cómo cuando cambias ese pensamiento puedes traducirlo a una acción? Porque también es eso, ¿no? Está muy bien, pienso positivo, me mantengo enfocado y todo, pero no cambia nada en mi vida, y justo es retomando la pregunta, ¿cuándo te das cuenta que sí cambia algo? Mira, al final nuestro comportamiento, nuestra conducta es como una especie son como piezas, como si en un puzzle, piezas que encajaran correctamente. Nosotros nos quedamos, o lo que percibimos del resto son conductas, ¿no? Entonces, mi jefe es un tipo encantador o mi jefe es un tipo desagradable. Yo estoy viendo la superficie, pero debajo de eso hay muchísima información que genera esa conducta.
Si yo fuera consciente de toda esa información, igual mi análisis sería distinto. Si yo fuera consciente de toda esa información en mí, quizá mi conducta sería distinta. Ahí, por ponerte un ejemplo claro, hay de vez en cuando alguien que me viene y me dice, pues Nacho, yo es que quiero hacer mindfulness porque vivo enfadado con mi pareja. Digo, ¿y por qué? Dice, pues porque parece que no me quiere. Y digo, ¿y el que no te quiera tu pareja te enfada? Hombre, pues claro. Digo, a ver, párate ahora, piénsalo. El que tu pareja no te quiera, te enfada. Ya se pone así pensativo y dice, hombre, pues sí, ¿no? Digo, ¿te enfada o te entristece? ¿Te enfada o te preocupa? Y ya empieza a dudar, ¿no? Y dice, bueno, claro, a ver, claro, me preocupa que no me quiera. Lo que me da miedo quizás es a no tener pareja, a estar solo, o me entristece no ser reconocido por ella o por él, ¿no? Entonces, fíjate, en ese momento bajas del enfado a otro tipo a darte cuenta de que hay otro tipo de emoción, ¿no? Más concreta que es la que te, la que te estás gestionando. Desde el enfado yo tengo hacia ti una reacción muy concreta. Desde la preocupación a lo mejor puedo tener una reacción distinta, desde la tristeza puedo tener una comunicación contigo distinta. Si yo me di cuenta de todo ese proceso, puedo gestionarlo. Si no me di Okey, cuenta, si me quedo en la superficie, no hay quien gestione nada. Entonces, si yo me voy acercando al pensamiento, que podríamos decir que es el gran truco, ¿no? El gran truco está en el pensamiento, yo puedo entender qué interpretación estoy haciendo en este instante, ¿vale? Y no es lo mismo pensar que, no sé, no puedo con esta tarea, que darme cuenta de que estoy pensando que no puedo con esta tarea. ¿Sabes? Como que okey. tomamos distancia. ¿Vale? Trabajamos mucho en el mindfulness, nos permite, en ese elevar conciencia, podemos también entender como lo que se conoce como la desidentificación, separarme del pensamiento, tomar distancia, ¿no? Siempre la frase que se dice, que se utiliza es que yo no soy mi pensamiento. Claro que no. Ujú. Mi pensamiento es que no puedo, pero si yo me doy cuenta de que yo soy el que estoy pensando que no puedo, hay cierta distancia. Si yo me doy cuenta de que voy a pensar, estoy a punto de empezar a pensar que no puedo, toma distancia. Si me estoy dando cuenta que en este contexto en el que me encuentro ya mismo, o con esta persona, voy a empezar a pensar que no puedo, más distancia. En esa distancia es donde cabe información que nos permite generar ese tipo de reacciones automáticas, ¿no? El mindfulness lo que me permite es bajar de esa reacción impulsiva a una respuesta más calmada, más pausada. ¿Vale? ¿Y esto reduciría la distancia con aquello que quieres, o eso no tiene nada que ver? El hacerte consciente del pensamiento, ¿o son cosas diferentes? Bueno, claro, de alguna manera puede ser una de las claves. Es que a lo mejor no somos conscientes de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros priorizaríamos y nos estamos dejando llevar por lo que en ese contexto, en ese momento, dadas ciertas circunstancias, está priorizando mi mente de manera automática. ¿Vale? Tú Okey, imagínate, me gusta siempre poner ejemplos para ayudar a explicarlo mejor. Imagínate que yo realmente lo que valoro en mi casa es que haya buen ambiente, ¿no? Buen ambiente en casa, que nos llevemos bien, buen ambiente en casa. Y ahora de pronto, cuando yo en casa veo que mi hijo tiene la habitación desordenada, de manera impulsiva, lo que mi mente me está contando de manera automática es que es un desordenado, el que sea un desordenado a mí me enfada, el enfado me lleva a darle un grito, es como que yo intento resolver el desorden con un grito. Pero ya, el grito me puede, como recurso, me puede servir para conseguir orden. Entonces, mi mente dice, yo quería orden y con el grito, con el enfado, he conseguido que la habitación se ordene y se queda okey, contenta. Pero yo en el fondo, yo lo que valoro no es el orden, yo lo que valoro es el buen ambiente. Consiguiendo orden, igual me he cargado, estropeado el buen ambiente hoy en casa. okey, okey, Entonces, okey. si yo soy consciente de todo eso, yo puedo decir, espera, 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 mi mente me pide orden, pero mi corazón, mi conciencia, lo que me pide es buen ambiente. Yo no podría acercarme a mi hijo desde el buen ambiente en lugar desde el grito. Yo no podría Claro, acercarme desde el abrazo para intentar que ordene la habitación. O, esa es la idea, ir encontrando rutas alternativas que me permitan salirme con la mía, podríamos decir, pero que ese saborcillo de mi día a día sea mucho más dulzón. ¿Para qué quiero yo okey, una casa ordenada si hay mal ambiente? No digo que tengamos que olvidarnos del orden, ¿no? Pero que si tuviéramos que priorizar, céntrate primero en que haya buen ambiente y luego en que haya orden. Porque si lo haces al revés, es posible que te quedes simplemente con el orden, no con el buen ambiente. claro. Y, por ejemplo, esto no significa que tú tengas que pasar forzosamente el obstáculo hacia arriba, ¿no?
sino que también le puedes dar la vuelta, ¿no? Que es Eso lo es, que dices. claro, claro. Y, por ejemplo, ¿no? Si tú estás en esta búsqueda de porque suele suceder, y regresando a tu tema de la empresa, ¿no? Estoy en la empresa, o no estoy en la empresa, o no tengo el trabajo, o quiero o no. Eso te taladra, ¿sabes? ¿Cómo puedes transformar el pensamiento para que el obstáculo vaya hacia otro lugar, o lo libres de otra forma, y consigas? ¿Crees que sea lo que tú querías conseguir, o cambia totalmente esa estructura mental para darte cuenta que es algo distinto? Si yo creo que cuando conseguimos relacionarnos con objetividad, con lo que está ocurriendo, cuando la limpiamos de toda nuestra subjetividad, de nuestra, em, nos permite relacionarnos con ella sin conflicto. Es decir, una situación difícil, una tarea compleja, tanto una ejecución como una convivencia, ¿no? Una empresa, un entorno difícil, la dificultad no implica lucha, ¿vale? Ni lucha ni abandono. Es decir, un entorno difícil no tiene por qué ser un entorno hostil. Entonces, cuando vas agregando todo esta información, este elevar conciencia, como te digo, este vivir más despacio, lo que consigue es pasar del enfrentamiento a la afrontación. Es decir, consigue más que enfrentarte a la dificultad, afrontar la dificultad. De hecho, la muestra está en que cuando incorporas el mindfulness bueno, en cualquier contexto, en el contexto empresarial, pero en cualquier contexto, mejora la productividad, mejora el ambiente, se reduce el estrés, se mejora la eficiencia. Ese entorno es más dulce. Yo utilizo mucho esa expresión del dulce, porque yo creo que se entiende, ¿no? Ese entorno es más dulce. Las dificultades son las mismas, pero la convivencia es más dulce, y eso repercute en que bueno, pues la vida al final es mucho más interesante en ese contexto, ¿vale? Claro. Y ahorita que tocamos este tema de las empresas, ¿no? Del mindfulness y de cómo mejoran la colectividad y la productividad, ¿cómo se practica de manera colectiva? Porque igual y puedes hacerlo con los directivos, pero el de abajo se siente perdido, ¿no? ¿Cómo reúnes a todo un grupo para que esa conciencia colectiva, pues, vibre en mejor frecuencia, por decirlo de alguna manera? Bueno, al final se trata de crear igual el hábito, ¿no? El hábito en la empresa. Entonces, cuando yo he trabajado en programas de mindfulness en empresa, puede ir desde una simple charla donde induce a la gente a reflexiones profundas que a veces generan puntos de inflexión, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene una repercusión directa, pero ya digo, puede ir desde sesiones de ese tipo a sesiones continuas durante varios meses. Entonces, lo que intentamos es gestionar, pues, por ejemplo, el conflicto, ¿no? En la empresa, entendiéndolo con casos reales. O sea, cuando yo he trabajado en empresas, lo que tocamos son casuísticas que están ahí ocurriendo, es decir, conflictos reales que hay en la empresa, y lo que conseguimos es que ambas partes consigan entender el conflicto, la situación desde un punto de vista más objetivo. En lo objetivo hay consenso, en lo objetivo hay consenso. Entonces, cuando hay consenso respecto a una determinada cuestión, no hay tanta lucha, no hay tanto enfrentamiento, y se resuelve de una manera mucho más interesante. Pero luego lo importante es la práctica, ¿no? El, si el empresario, si la parte directiva no promueve el que el empleado lo ejecute, el darle ese tiempo es complicado. Luego hay casos, mira, pues por ejemplo, hoy mismo con un compañero que también se dedica a lo mismo me comentaba su caso. Dice, yo en su empresa, él trabaja en una empresa muy grande, además, empezaron juntándose unos cuantos. Yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y se juntaban un grupillo a las 7:30, media hora antes, sacaban de su tiempo. Claro, la empresa se negaba a que hicieran, lo que hacían era que se juntaban a meditar, estaban meditando 20 minutillos antes de empezar a trabajar. La empresa no les permitía que esos 20 minutos fueran del tiempo laboral, ¿vale? Ya. Bueno, pues al final, mediante una argucia de prevención de riesgos laborales y demás, consiguieron que desde el área de prevención de riesgos laborales obligaran a los cuadros directivos a dedicar esos 20 minutos al mindfulness diario. Bueno, pues Genial. me contaba que hay un grupo ya de unas 90 personas que todos los días, de 8 a 8:20, antes de empezar su jornada,
que empieza a las 8, pero se sientan a trabajar a las 8:20, hacen 20 minutos de mindfulness. Bueno, pues ha disminuido la impuntualidad, han disminuido las bajas, ha mejorado la efectividad, ha mejorado todo. Y ahora que existe esa prueba, ahora que existe esa muestra, es cuando ya la empresa lo está incorporando en otro equipo, entonces, hace falta todavía hoy día la evidencia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, eh, eh, cada día es más fácil encontrarlo en el ámbito empresarial, pero es fundamental que, que se facilite el proceso. Y a la inversa, ¿eh? Te digo a la inversa en cuanto a que me he encontrado también empresas en las que el directivo Ah, ya. obliga a que el empleado haga mindfulness y tampoco, ¿no? Yo he ido a sesiones y me he encontrado con un lleno, el aforo completo, pero porque iban obligados. Tiene que haber, tienes que haber una motivación, es decir, tiene que haber una dirección voluntaria, ¿no? Pero bueno, el resultado es muy interesante, muy interesante. Muy interesante. El mindfulness crea un punto de inflexión en la vida de las personas, ¿eh? Es como cuando te pones en forma. Yo ese ejemplo lo pongo mucho, ¿no? Es decir, tu vida cambia, aunque sea la misma, pero tu vida cambia. Sí. Claro. Y ahorita que dices, ahora quiero que los demás lo hagan, ¿cómo evitar esa invasión al espacio del otro, no? ¿Cómo hacerlo con dulzura, como dices? ¿Qué le recomendarías a las empresas? Bueno, la idea, como te decía, es que creen la oportunidad, ¿no? Dentro, en el ámbito del empresarial, que creen el espacio, no me refiero ya al espacio físico, sino el espacio más en el tiempo, ¿no? Que, que permitan durante ciertos minutos al día, durante ciertos días, que esos empleados que incorporen este tipo de dinámica y simplemente, bueno, pues que vayan, que midan los resultados, que midan el absentismo, que midan la eficiencia, que midan el clima laboral y yo creo que los resultados, de hecho hay muchísimos estudios hoy día, hasta hace 10 años era muy complicado encontrar un estudio serio sobre el mindfulness y los efectos. Hoy día hay miles de estudios, es continuo, continuo, es decir, que yo creo que ya está más que asentado. De hecho, en Occidente nos ha costado mucho, bueno, y si nos sigue costando mucho creer en cualquier práctica que venga de la parte oriental del planeta, ¿no? Y hasta que la ciencia no lo avala. Y entonces, bueno, pues desde que la ciencia avala las bondades del mindfulness, bueno, pues ya en el ámbito empresarial, el ámbito, la docencia, el ámbito académico ya se ha volcado, ¿no? El ámbito médico, el ámbito clínico se ha volcado en la práctica del mindfulness. Y ahora que dices eso, ¿qué tan difícil fue empezar hace 12 años, no? Porque justo había mucha menos información. ¿Cómo fue de difícil y qué crees que es lo que te ha permitido escalarlo, seguirlo manteniendo durante todo este tiempo? Bueno, de todo. Lo primero, la palabra. Al principio, hace 12 años, bueno, yo tenía que explicar de dónde venía la palabra, es decir, nadie escuchaba, nadie. Sería como si hoy día hablas del yoga. Igual la gente no tiene muy claro el origen del yoga, de dónde viene, pero todo el mundo más o menos sabe de qué va, ¿no? Pero hace 30, 40, 50 años era mucho más complicado. Pues con el mindfulness yo veo que ocurre lo mismo. Ya hoy día se está poniendo casi de moda, ¿no? Todo el mundo le suena y ahora es más fácil, pero como bien dices, cuando empecé las reticencias eran muchas porque se veía como una práctica extraña, todo lo que olía a meditación, todo lo que olía a budismo, y claro, el mindfulness es una práctica que deriva del ámbito de influencia del budismo, es cierto que está totalmente occidentalizada, ¿no? El mindfulness que conocemos y que practicamos en Occidente, que está libre de simbología, de reminiscencias religiosas, pero bueno, aún así olía, ¿no? Hace un año todavía a todo esto. Y al final, pues como cualquier otra disciplina, ha funcionado mucho la experiencia del usuario, ¿no? El boca a boca. Yo recuerdo que yo pasé prácticamente podríamos decir, utilizando una palabra que entendamos, de vender cursos, ¿no? A simplemente recibir alumnos, ¿no? Cuando tú vas a, a realizar una práctica y te funciona y lo cuentas y tu entorno ve cambios, porque en el mindfulness es que se perciben cambios totales, ¿no? En el cómo una persona se relaciona con los demás. Pues claro, eso genera una especie de efecto llamada que hace que, bueno, pues se vaya disparando, las redes sociales, los medios de comunicación han facilitado mucho el trabajo, pero sí, al principio sí fue complicado. Claro.
Oye, Nacho, ¿y cómo fue ese proceso creativo de decir: "Le voy a poner tu mindfulness, voy a hacer este logo tan bonito"? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo diseñas el espacio? ¿Qué estás pensando a la hora de lograrlo? Pues mira, a ver, verás, yo tenía claro que quería utilizar una palabra directa, yo no me quería andar con rodeos precisamente por esa dificultad que existía. Digo, si encima utilizamos otras palabras va a ser más complicado. Y yo quería utilizar la palabra mindfulness, lo tenía claro. Y yo siempre he dicho que en el mindfulness tu maestro eres tú. Tu maestro eres tú. Yo cuando alguien venía a verme al centro, yo vengo buscando a alguien que me ayude. Yo les decía, medio en broma, decía, ven, que está ahí dentro. Y la persona me acompañaba como muy entusiasmado. Le decía, ahí dentro está tu maestro. Y me acompañaba con mucha intriga, ¿quién me va a enseñar? Y lo llevaba hacia una puerta, la puerta era la del aseo, la del cuarto de baño. Y entonces, que hay un espejo muy grande. Entonces, cuando yo abría la puerta, entraba la persona y lo que se veía era a sí misma reflejada. Y digo, ese es tu maestro, ¿no? Entonces, Okey, la gente y ya, bueno, pues, entonces, como yo siempre he utilizado esa referencia, que eres tú el que aprende. Es decir, al final, el mindfulness no te enseña a solucionar un problema, te enseña que tú te des cuenta de cómo estás gestionando un problema y que tú generes tu propia estrategia de cambio, dadas tus circunstancias. Y es una técnica que te permite generar tus propios mecanismos, tu propia estrategia. Entonces, bueno, pues ese enlace fue el que me llevó a ese nombre. Y luego, bueno, en cuanto a la sala y demás, tú la conoces, ¿no? Pues evidentemente quería que fuera una cosa pues muy agradable. Yo normalmente, como si fuera para mí, ¿no? Yo decía, yo como si fuera para mí. Entonces, pues hay colorido, hay, bueno, muy participativo, nuestro querido mandala, que es en vez de tener un libro de reseñas, dije, bueno, pues que la gente lo pinte en la pared, ¿no? Y hay una pared de 7 metros con un graffiti de un mandala, donde cada persona que va, cada alumno, si le apetece, pues rellena un trocito de color, pone su nombre. Entonces todo eso es como le va dando vida continua. Y bueno, bien, está bien. genial. Y estas comunidades que se crean, ¿no? Que te hacen el boca a boca, ¿de dónde vienen? Porque ustedes sí que están en el mero Triana, ¿no? O sea, es súper bonito el Sí, barrio y sí. todo, pero supongo que llega gente de todos lados. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es esa primera pregunta al decirte: "Hola, Nacho, ¿qué onda?"? Sí, sí. Mira, bueno, es cierto que por el lugar que estamos, que es muy emblemático en Sevilla, es un sitio donde todo el que va a Sevilla pasa, porque es un sitio muy característico, muy turístico. El sitio hace como de escaparate, ¿no? Es decir, eso genera una gran captación. Luego, evidentemente, las redes sociales hoy día funcionan porque bueno, es como cuando tú te vas a un hotel, lo primero que haces antes de mirar incluso el precio es mirar las fotos, las reseñas y demás. Y luego ya, si te convence la reseña, entras a ver las características. Pues esto es igual la, no sé, habrá en Google, pues igual tengo ya 500 reseñas de estas de 5 estrellas. Todo eso facilita, te da credibilidad, ¿no? Pero es cierto que viene gente muy dispar, viene gente derivada de la parte clínica, o su psicólogo, su médico le ha recomendado que lo haga, gente que viene muchos porque, oye, que conozco a tal persona que desde que vino a hacer esta formación, bueno, pues que su vida ha cambiado. Trabajo mucho en colegios, en el ámbito empresarial, y entonces de ahí luego yo igual doy una charla en una empresa y no al 100%, pero a lo mejor al 5% le ha captado, le ha gustado mucho, y luego ellos ya personalmente deciden formarse. Así que Genial. no vienen o el porcentaje que viene, podríamos decir, del mundo de la espiritualidad y demás, es un porcentaje muy reducido, ¿eh? Es decir, eh, la gente viene por cuestiones pragmáticas, simplemente que quiero estar mejor, que quiero dormir mejor, que quiero tener menos ansiedad, que quiero tener menos estrés, que me quiero enfadar menos. Y claro, eh, es que, ¿qué porcentaje de la población tiene estrés hoy día? Porcentaje altísimo. Da igual el sector, da igual las características, da igual la edad. Es decir, el estrés, la inercia, las prisas, la ansiedad nos acompañan. Entonces, el público es tan heterogéneo. Claro. Oye, Nacho, ahorita pasando un poquito a los programas que tienes, me llamaron mucho la atención 2, que es el self-compassion y el mindful eating, ¿no? Ujú. ¿Cómo los diseñas y cuál es esta experiencia en cada uno? Y el primero me llama mucho la atención porque es muy común
darse a uno mismo con un palo, ¿no? Y, Sí, y por sí, eso, por eso sí, me sí, llama la sí. atención. Bueno, realmente yo no los diseño. Estos son protocolos que están creados por universidades, ¿no? Que llevan ya son muy antiguos, llevan muchos años y están medidos y funcionan. Son protocolos bueno, pues es como, no sé, están más que testados, ¿no? Yo realmente lo que aporto es, pues, mi manera de dar la formación. Es como, bueno, pues, no sé, como un profesor de matemáticas que explica, no sé, un teorema. El teorema es el teorema y él lo que pone es su parte más didáctica, ¿no? El, el- el contenido en sí, pues sí, ahí sí es muy interesante porque lo que intentamos es abordar, como bien dice, cuestiones muy concretas desde ese despertar, de ese darte cuenta. Entonces, en el de autocompasión, ¿no? La palabra autocompasión todavía nos trae reminiscencias que están más relacionadas con la pena, con la lástima de uno mismo, pero no tiene nada que ver con eso. La autocompasión está relacionada con el aprender a tratarte a ti mismo con amabilidad. Entonces, más que explicarles esto, cuando llegan los alumnos le hago una especie de degustación para que lo entiendan a la primera. Entonces, los pongo con los ojos cerrados y le digo que imaginen a un amigo, una persona querida, un hermano, un amigo, un hijo, que está en un proceso de sufrimiento por algún tipo de fracaso. Fracaso personal porque lo haya dejado su pareja, fracaso profesional porque lo han despedido del trabajo, del tipo que sea, y que está mal. Y que intenten imaginarse cómo le hablarían, qué le dirían y demás. Entonces, están ahí un par de minutillos y cuando termina te lo cuentan, ¿no? Pues yo le diría que ánimo, que vale mucho. Son frases como muy motivadoras, muy inspiradoras. Y ahora le digo, venga, ahora cerrar los ojos y imaginaros a vosotros mismos ese día en el que, y ya le planteo algo muy simple, no sé, te has saltado la dieta, no has ido al gimnasio, has dado un grito más fuerte de lo normal, se te han quemado las lentejas. ¿Cómo te hablas? Y entonces de pronto la gente abre los ojos como diciendo, qué barbaridad lo que me digo, qué barbaridad cómo me trato, qué mal. Entonces, dice, ¿y eso por qué ocurre? ¿No? Es decir, ¿por qué somos tan buenos, tan excelentes motivadores hacia los demás y con nosotros cargamos tanto? Entonces, eso es lo que trabajamos. Es decir, eso tiene una explicación a nivel biológico, a nivel neurobiológico, y cuando lo entiendes puedes deshacerlo. Bueno, pues esa es la idea. Entonces, lo que trabajamos es en atenuar esa autocrítica. La autocrítica es buena cuando es constructiva, pero es nefasta cuando es destructiva. Entonces, son Sí. programas en los que a través del mindfulness te das cuenta de lo que te estás contando continuamente de forma inconsciente. Es como una vocecita. Yo siempre digo, ten cuidado con lo que te cuentas, que te estás escuchando. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando tú te das cuenta, tomas esa distancia que te decía, bueno, cambia todo. Y ese es un programa precioso, precioso, porque incrementa todo lo que empieza por autoestima, autoconfianza, autoaprecio, autoconcepto, autovaloración. Entonces es un proceso precioso, precioso, precioso. Y luego el mindful eating está relacionado con la alimentación. Que claro, puedes decir, bueno, ¿y esto qué es para adelgazar y demás? Digo, no, una cosa es el eating y otra es el Ujú. dieting, ¿no? No Claro, tiene claro, claro. nada que ver. La alimentación es una vía de autoconocimiento, porque aunque puede sonar extraño, nos relacionamos con la comida de la misma forma que nos relacionamos con la vida, con las personas, con las circunstancias y demás. El que come con ansiedad es porque vive con la ansiedad. Te podría poner muchos ejemplos. Entonces, cuando tú descubres esos patrones de comportamiento con la comida, eh, puedes deshacerlos, pero es que además te das cuenta de que son los mismos patrones que tienes en tu comportamiento con las personas, como te decía, o contigo mismo. Y entonces las mismas estrategias que utilizas en la comida las puedes utilizar en el día a día. Entonces, desde la comida, aunque yo digo que puede parecer un poco extraño, lo que tú consigues es cambiar tu relación con la vida. Entonces, como consecuencia de todo esto, además, pues está el que disfrutas mucho más de la comida, que te cuidas mejor, que a lo mejor incluso adelgazas porque evidentemente estás comiendo menos, pero que no es un programa que busque mm, mm, el que cambie tu condición física y demás, ¿no? Sino que cambie, que mejore tu relación con la comida. Si todos los que tenemos una mala relación con la comida, tenemos una mala relación con nuestro cuerpo Claro. y tenemos una mala relación con cuestiones muy similares en otras facetas de la vida. Cuando todo eso lo trabajas, lo puedes modificar y es un proceso muy bonito de descubrimiento, ¿no? Es un proceso muy, muy interesante, muy interesante.
Súper, me gusta mucho cómo lo expresas y se ve que te late, se ve que la pasan bien también. Sí, Y sí, y un poco pasando, ¿no?, a este rollo, a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención el retiro del silencio que tienen. Sobre todo quisiera yo saber, ¿qué provoca quedarse callado, en tu cabeza, no? claro. Bueno, mira, por simplificarlo también mucho, cuando estás 8 horas, por ejemplo, hacemos retiros de un día, son 8 horas, o retiros de fin de semana, ¿no? Que son ya más largos, 48 horas, pero vamos, un simple retiro de un día, cuando tú estás 8 o 9 horas sin hablar con nadie, al final con quien hablas es contigo, ¿vale? Entonces, claro, el diálogo que estableces contigo es muy interesante, porque lo que intentamos en ese entorno de silencio es crear un contexto en el que puedas liberarte de las rutinas diarias, ¿no? Pues de las obligaciones, de atender los problemas. Suelen ser días, como, bueno, son a lo mejor un domingo, días en los que evidentemente resulta más fácil no ocuparte de las obligaciones diarias. Pero estás sin móvil, estás sin nada. Son 8 horas de no hacer nada, como antes decía, 8 horas de no hacer nada. Entonces, con una dinámica de fondo, porque aunque ellos, los participantes, sí están en silencio, la persona que lo guía va dando ciertas propuestas, ciertas indicaciones, ciertas sugerencias, lo que realiza es un proceso de autoindagación, ¿no? Entonces, ahí descubres muchísimas cuestiones, te haces preguntas, te respondes y en ese proceso aprendes muchísimo. Y luego, además, otro aprendizaje que es clave en el silencio es que cuando hablamos de silencio no hablamos solamente de no hablar, hablamos de no comunicarnos. Es algo así Okey, como si tú estuvieras solo en un sitio concreto. Pues a lo mejor en un retiro de esto nos juntamos 40 o 50 personas, pero la idea es que nos comportemos como si estuviéramos solos. Entonces, si tú estás solo, no solamente no hablas con nadie, sino que tampoco tienes que pasarle el pan cuando comes. Como si comieras solo. No tienes que esperar que la otra persona empiece a comer para tú empezar también. No hay que ser cortés, no hay que saludar, no hay que ser amable. Y eso, si te das cuenta, lo que nos lleva es a desprendernos de esa mochila, de esa necesidad de socializar que tenemos siempre, que nos lleva a intentar quedar bien, a no faltar, a estar en guardia. Entonces, cuando tú te das cuenta, al principio, si no lo conoces, muy raro, es un ambiente muy extraño, pero enseguida te das cuenta de que cuando todo el mundo va a lo mismo, el que tú no te comuniques facilita la labor del otro y eso hace que, bueno, pues es como un soltar obligaciones, un soltar todo y la verdad es que se generan a nivel fisiológico, es un auténtico baño de salud, como yo siempre suelo decir, a nivel emocional igual, pero sobre todo a nivel de aprendizaje, de autoaprendizaje, es una maravilla, ¿no? Todo lo que está relacionado con la meditación te acerca al autoconocimiento, ¿no? Nosotros vivimos más que basándonos en el autoconocimiento, basándonos en el autoconcepto, ¿no? En lo que yo creo que soy, ¿no? Entonces, lo que yo creo que soy me condiciona, ¿no? Lo que yo creo que soy condiciona, por ejemplo, mi autoestima, ¿no? Pero con la meditación te acerca a entender lo que realmente eres, ese claro. autoconocimiento, ¿no? Entonces, el proceso es muy bonito porque, bueno, pues permite que te hagas consciente de tus puntos débiles, pero también de tus virtudes, ¿no? Te decía que a nuestra mente le interesa solamente el estímulo negativo. Eso es tanto fuera como dentro. Yo puedo ser una persona cargada de virtudes y con algún defecto, pero como mi mente identifique el defecto, eso es lo que priorizo y eso es lo que me hunde. Y entonces se me olvida la parte positiva. Pues entonces, este trabajo lo que me permite es como equilibrarlo, ¿vale? Tengo un montón de imperfecciones, como todo el mundo, ¿no? Pero también tengo muchas virtudes y en ese balanceo, todo lo que empieza por auto, como te decía, pues se va disparando, va creciendo, va encontrando más calma. Es como que dejas de pelearte, aprendes a dejar de pelearte contigo, ¿vale? Una cosa es dejar de pelearme con lo que hay fuera, ¿no? Que está más relacionado con el estrés, la ansiedad y demás, y otra es dejar de pelearme conmigo mismo. Súper. Nacho, para ir, antes de pasar a Sí. la parte de preguntas más concretas, una última antes de eso. ¿Qué consejo le darías al Nacho del pasado y cuál al Nacho del futuro? Qué bueno. Pues mira, que se escuche, que se escuche. Sí. Eh, al Nacho al Nacho del futuro lo que le, le pediría es que hable con el Nacho del presente, que se escuche, ¿no? El Nacho del pasado que escuche al Nacho de ahora. Todo esto está relacionado con lo que yo, con esto que yo contaba del
conocerme, ¿no? Es decir, cuando hay más información, te tomas las cosas de otra manera, ¿no? El escucharse, el escucharse, el escucharse, sí. Genial. Bueno, pues ahora sí, para irnos un poquito más a esta parte de preguntas finales, ¿dónde podemos encontrarlos y cómo podemos conectar con ustedes? Bueno, en mi caso, si en Google pones Nacho Luque y algo relacionado pues mindfulness, meditación y demás, directamente te aparece, no tiene complicación. En YouTube igual, en Instagram igual, es decir, directamente por mi nombre, Nacho Luque, ya te aparece. Tengo bastante actividad en redes sociales, en YouTube y demás, y entonces es fácil. Luego, físicamente, pues estamos en Sevilla, en el barrio de Triana, en pleno corazón del barrio de, de Triana, en un sitio precioso, ¿vale? Pero que quizá ahora a nivel de rentabilidad, con que se busquen la palabra, eso, pues, mi nombre, Nacho Luque, enseguida les aparece. Y tengo tanto actividad presencial como actividad online, es decir, desde la pandemia yo creo que todos descubrimos el universo online, ¿no? Y entonces el 50%, ya casi el 60% de mi actividad diaria la hago en formatos online. Ya tengo una plataforma en la que pues los alumnos pueden o bien asistir físicamente de manera presencial a las clases o de manera en directo de manera online. Y bueno, Genial. y hay asequible para todo, es decir, hay desde formaciones quizá muy profundas que son más caras, ¿no? A formaciones muy baratas y formaciones gratuitas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tengo un programa de dos años, ahora llevamos ya 6 meses, pero todavía queda un año y medio, todos los domingos en YouTube, es gratuito, en abierto, todos los domingos. Tenemos un estreno en directo de una sesión cortita, de unos 15 minutos, y entonces realmente es un curso muy potente, que también prefiero hacerlo en abierto para todos los públicos, como bien Qué dice, buena onda. y es muy interesante, sí, sí. Súper. Nacho, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en ayudar a otros y todavía no lo ha hecho? Que se ponga fecha, que se ponga fecha. Clave, que se ponga fecha, que diga, yo quiero ayudar, vale, ¿cuándo? ¿Cuándo empiezo? ¿Que quiero dar un curso? Pues cuando, alquila, y además siempre, pero te lo digo en serio, esto es un consejo que siempre doy. Gran parte de alumnos que recibo vienen para formarse luego como profesores. Y en conversaciones de Nacho, yo ya me gustaría empezar. Digo, alquila una sala, ya. Pero si todavía no tengo grupo, digo, alquila la sala. Y ahora trabajarás para tener el grupo. Como te esperas a poner el grupo, igual no empieza. Ponte fecha y lánzate porque además hace falta. La gente está muy mal, como yo digo, hay mucho estrés, hay mucha tensión, vivimos con mucha inercia y hace falta mucha gente facilitando este tipo de prácticas. Que se Genial. anime, pero que se pongan fecha, que bajen a la Súper. experiencia, ¿no? Que bajen a la experiencia. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? No importa que no exista. Uy. Pues, yo realmente lo que me encantaría es que esta práctica, que es lo que ahora estoy, llegara a todos los sitios, llegara a todos los sitios. Entonces, yo siempre he dicho lo mismo, digo, si yo tuviera la capacidad económica de hacerlo, lo haría gratuito y a lo bestia, es decir, que llegara a todos sitios. Quizás expandirlo, encontrar la manera en la que esto llegara a todos los sitios eh, sin esfuerzo y alcance de todos los bolsillos y demás, sí, sí. Súper. Nacho, ¿libro, película o documental que nos recomiendas? Libro, yo hay un libro que leí hace muchísimos años, yo en mi infancia, en mi juventud, practicaba la escalada y el alpinismo y demás, y entonces una vez leí un libro que se llama Entrenamiento psicológico para escaladores. El título es Guerreros de la Roca. Y es un Okey. libro de mindfulness, del aquí y de la ahora, impresionante, pero que no utiliza la palabra mindfulness. Para mí ha sido uno de mis mayores aprendizajes, Guerreros de la Roca. De hecho, es un libro que recomiendo muchísimo, de ediciones Desnivel. Sí, sí. Súper, buena onda. Nacho, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte tu tiempo, agradecerte que te hayas conectado conmigo, que hayamos platicado, felicitarte por todo lo que hacen, por este camino y desearte que vaya muy bien y que siga llegando gente, que más gente conecte y que siga siendo tan lindo como hasta ahora. Y Genial. para cerrar el programa, me gustaría preguntarte por una frase que te inspira.
Para ti la razón, para mí la calma. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Nacho Luque en redes sociales y visitar tumindfulness.com. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.